La Iglesia Católica, una institución global llena de tradición e historia, afirma tener un linaje directo con el mismo Jesucristo. Pero ¿cuán cierta es esta afirmación? Hoy exploramos argumentos que desafían la idea de que Jesucristo fundó la Iglesia Católica. Acompáñanos mientras profundizamos en las raíces del cristianismo y el surgimiento de la Iglesia Católica. El término Iglesia Católica no aparece en la Biblia. Jesús y sus discípulos nunca la mencionaron. La Biblia habla de iglesias en plural. Esto alimenta el debate sobre sus orígenes. Jesús cautivó a sus seguidores con un mensaje de amor, perdón y el reino de Dios. Él enfatizó la transformación espiritual por encima de las instituciones terrenales. Los críticos argumentan que se centró en el cambio interior, no en las reglas externas. Las enseñanzas de Jesús trataban sobre la liberación espiritual, no sobre el control. ¿Jesús imaginó una iglesia estructurada o una fe personal? La estructura de la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, está profundamente arraigada en la tradición. Sin embargo, algunos académicos cuestionan el fundamento de esta jerarquía. Buscan en los evangelios cualquier mención de Jesús estableciendo un papado. Su búsqueda no arroja respuestas definitivas. Los evangelios guardan silencio sobre este detalle crucial. ¿Podría el papado haber surgido orgánicamente dentro de la comunidad cristiana primitiva? La ausencia de un mandato bíblico claro alimenta el debate. Los críticos argumentan que tal institución debería estar anclada en las palabras de Jesús. El silencio de los evangelios lo dice todo. ¿Fue el papado un desarrollo posterior para el liderazgo en el mundo cristiano en expansión? La respuesta, envuelta en el tiempo y la interpretación, divide a académicos y creyentes. Un punto clave en la afirmación de la Iglesia Católica sobre la primacía papal es Mateo 16:18. Jesús dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Algunos argumentan que la roca es la fe de Pedro, no Pedro mismo. Esta interpretación cuestiona el fundamento del papado. ¿Fue Pedro realmente el primer papa o simplemente un discípulo más? A lo largo de los evangelios, Jesús desafió constantemente a la élite religiosa de su época. Criticó su amor por los títulos y su sed de poder, priorizando los rituales por encima de la compasión. Jesús advirtió en contra de buscar títulos como padre o rabino, los cuales se volvieron centrales para la jerarquía católica. Él defendió un liderazgo basado en la humildad y el servicio. ¿Se adhirieron los primeros cristianos a sus enseñanzas? ¿O acaso la seducción del poder condujo a una iglesia jerárquica? Los evangelios nos presentan a los 12 apóstoles, los seguidores más cercanos de Jesús. Eran un grupo diverso, elegido para difundir sus enseñanzas, pero ¿estaban dirigidos por un solo hombre, una figura de autoridad única? El libro de los Hechos pinta una imagen fascinante. Presenciamos debates animados y decisiones tomadas por consenso comunitario. Es muy diferente a un líder único e infalible. El Concilio de Jerusalén ofrece un caso de estudio convincente. Aquí, los apóstoles y los ancianos lidiaron con una cuestión teológica crucial. El debate fue acalorado, con diferentes facciones compitiendo por la influencia. Finalmente, se llegó a una decisión colectiva. Este episodio muestra el discernimiento comunitario de la Iglesia primitiva. El apóstol Pablo, originalmente un perseguidor de cristianos, experimentó una profunda conversión y se convirtió en un incansable defensor de la floreciente fe. Sus cartas, dispersas por todo el Nuevo Testamento, ofrecen valiosas perspectivas sobre el desarrollo del pensamiento cristiano primitivo. En su carta a los Gálatas, Pablo relata una notable confrontación nada menos que con Pedro, el discípulo a menudo citado como el primer papa.
Describe cómo Pedro, inicialmente acogiendo a los cristianos gentiles sin exigirles que siguieran las costumbres judías, luego se apartó de ellos, temiendo las críticas de los cristianos judíos. Pablo, al presenciar esto, reprendió públicamente a Pedro, argumentando que sus acciones contradecían la esencia misma del mensaje del Evangelio. Este incidente, lejos de ser un desacuerdo menor, revela una tensión fundamental dentro de la iglesia primitiva. Desafía la noción de Pedro como una autoridad suprema e incuestionable. En cambio, sugiere una comunidad más fluida y dinámica, donde incluso figuras prominentes como Pedro estaban sujetas a escrutinio y corrección. El mismo hecho de que esta reprimenda esté registrada y conservada en las Escrituras dice mucho sobre la naturaleza del liderazgo dentro del movimiento cristiano primitivo. Jesús fue directo al corazón de la fe, más allá de los rituales, desafiando a las autoridades religiosas y enfatizando la transformación interna sobre la observancia externa. La verdadera piedad, enseñó, reside en una relación profunda con Dios, no en seguir reglas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, declaró. Los críticos argumentan que los rituales pueden ocultar la relación personal con Dios que Jesús defendió. Adorar en espíritu y en verdad, dijo, no en la conformidad externa. El fundamento del cristianismo se basa en la salvación. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Muchos creen en la gracia a través del sacrificio de Jesús. Otros enfatizan los sacramentos y los rituales. El debate continúa dentro del cristianismo. En los años inmediatamente posteriores a la crucifixión, el movimiento cristiano se parecía poco a la vasta y unificada institución que vemos hoy. Dispersas por el Imperio Romano, pequeñas comunidades independientes de creyentes se aferraban a las enseñanzas de Jesús. Cada comunidad desarrolló su propio carácter único, moldeado por las costumbres locales y las interpretaciones de las Escrituras. Estas iglesias nacientes, que carecían de una autoridad central, a menudo diferían en sus prácticas y creencias. Desde el bullicioso puerto de Corinto hasta las polvorientas calles de Antioquía, el cristianismo existía como un vibrante tapiz de diversas expresiones. Esta naturaleza descentralizada de la iglesia primitiva contrasta fuertemente con la estructura centralizada y jerárquica de la Iglesia católica que surgiría más tarde. La cuestión de cómo se produjo esta transición de una red poco conectada de comunidades independientes a una institución poderosa y centralizada sigue siendo un tema de intenso debate entre historiadores y teólogos. Algunos argumentan que este cambio fue una evolución natural impulsada por la necesidad de orden y unidad. Otros lo ven como una toma de poder más deliberada, un alejamiento del espíritu original de la Iglesia primitiva. El nombre Iglesia Católica evoca antiguas catedrales y cantos gregorianos. Sin embargo, apareció por primera vez alrededor del año 110 después de Cristo, escrito por Ignacio de Antioquía. Los críticos argumentan que su ausencia en el Nuevo Testamento sugiere que no existía durante la época de Jesús. Los defensores afirman que su esencia es anterior al término. La aparición tardía del término ofrece una visión de la evolución religiosa. Las intrincadas estructuras de la Iglesia Católica, con su jerarquía de sacerdotes, obispos, cardenales y el papado mismo, pueden parecer atemporales e inmutables. Sin embargo, como las lentas e inexorables fuerzas que dan forma a una cordillera, estas estructuras se formaron gradualmente a lo largo de siglos. Inmediatamente después de la vida de Jesús, las primeras comunidades cristianas eran mucho más informales, a menudo se reunían en casas y compartían el liderazgo entre ellos. Era una época de crecimiento orgánico y adaptación, ya que estas comunidades incipientes buscaban difundir su mensaje en un mundo a menudo hostil a sus creencias. La formalización de la jerarquía eclesiástica, con sus roles definidos y su autoridad centralizada, surgió gradualmente. Esta evolución estuvo influenciada por varios factores, desde la practicidad de gestionar comunidades más grandes y dispersas hasta las realidades políticas del Imperio Romano.
estaba muy lejos de las sencillas enseñanzas de su fundador, ya que la Iglesia comenzó a parecerse a las mismas instituciones que inicialmente buscaba trascender. En el corazón de la estructura de la Iglesia católica se encuentra el papado, el cargo del Papa como cabeza suprema de la Iglesia. Esta posición, imbuida de inmensa autoridad espiritual y temporal, tiene sus raíces no en la época de Jesús, sino en los tumultuosos siglos que siguieron a la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano. Aunque el apóstol Pedro es considerado el primer papa por la tradición católica, la noción de un líder único y supremo no se estableció firmemente hasta mucho más tarde. La Iglesia primitiva, como hemos visto, se caracterizaba por una estructura de liderazgo más difusa, con varios obispos compitiendo por influencia. Fue durante los siglos IV y V, a medida que el Imperio Romano decaía y el cristianismo ascendía, que el obispo de Roma comenzó a afirmar una mayor autoridad. Factores como la importancia histórica de Roma, su ubicación central y la perspicacia política de ciertos obispos contribuyeron a este ascenso. Para el siglo VI, el título de papa se había formalizado más, marcando un cambio significativo en la estructura de la Iglesia. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, otorgando reconocimiento legal al cristianismo. Esto marcó un punto de inflexión, entrelazando la fe con el poder político. Antes de esto, los cristianos enfrentaban persecución. Su fe era para los marginados. El Edicto de Constantino lo cambió todo. Se podían construir iglesias abiertamente. La fe se extendió sin miedo. La influencia de la Iglesia creció. Pero el poder político tuvo un precio. La Iglesia navegó por la política. Esto moldeó sus doctrinas y jerarquías. Fue una desviación de las enseñanzas de Jesús. Él habló de un reino que no es de este mundo. Las décadas posteriores a la muerte de Jesús vieron un florecimiento de diferentes grupos cristianos, cada uno con sus propias interpretaciones de sus enseñanzas. Desde los gnósticos, que buscaban el conocimiento secreto para la salvación, hasta los ebionitas, que mantenían una estricta adherencia a la ley judía, el panorama cristiano primitivo estaba lejos de ser monolítico. Esta diversidad de creencias y prácticas presenta un argumento convincente contra la idea de una única iglesia unificada fundada por el propio Jesús. Si él pretendía establecer una institución rígidamente estructurada, uno podría esperar un mayor grado de uniformidad en estos años formativos. En cambio, lo que vemos es un vibrante tapiz de interpretaciones, un testimonio de la naturaleza dinámica y evolutiva del cristianismo primitivo. Este periodo de exploración y debate sentaría las bases para las diversas ramas del cristianismo que vemos hoy. Estos primeros grupos, aunque diferían en sus doctrinas específicas, compartían un hilo conductor común, una profunda reverencia por Jesús y su mensaje. Su misma existencia habla del poderoso e imperecedero impacto que tuvo en aquellos que encontraron sus enseñanzas. A medida que el Imperio Romano ejercía su dominio, también la Iglesia en Roma comenzó a afirmar su autoridad sobre otras comunidades cristianas. Los críticos argumentan que la Iglesia romana se involucró en un revisionismo histórico, proyectando doctrinas posteriores sobre el cristianismo primitivo para legitimar su poder. El debate sobre las afirmaciones históricas de la Iglesia sigue siendo polémico. Con el tiempo, la Iglesia Católica desarrolló un marco teológico complejo, incorporando doctrinas y prácticas que no se encuentran explícitamente en los relatos evangélicos de la vida y enseñanzas de Jesús. Estos incluyen conceptos como el purgatorio, un estado de purificación después de la muerte, y las indulgencias, que se creía que reducían el tiempo en el purgatorio. La veneración de María, la Madre de Jesús, también se desarrolló gradualmente, culminando en dogmas como su Inmaculada Concepción y Asunción. Estas doctrinas, aunque profundamente apreciadas por los católicos, no están exentas de críticas, quienes argumentan que representan adiciones posteriores a la creencia cristiana, que no se originan en Jesús mismo.
El desarrollo de estas doctrinas destaca la naturaleza dinámica de la tradición religiosa. A medida que el cristianismo se difundía e interactuaba con diferentes culturas, surgieron nuevas interpretaciones y prácticas que reflejaban la comprensión evolutiva de la fe. Ya sea que se consideren estos desarrollos como consecuencias orgánicas del mensaje cristiano o como adiciones posteriores, sin duda moldearon a la Iglesia Católica en la institución que es hoy, influyendo en su liturgia, arte y vida espiritual durante siglos. Jesús nació en una familia judía, en una tierra impregnada de tradición judía. Sus enseñanzas se pronunciaron dentro del contexto de la ley judía. Jesús observaba el sábado, participaba en las festividades judías y citaba la Torá. Para entender a Jesús, primero hay que entender el mundo judío en el que vivió. A lo largo de su ministerio, Jesús de Nazaret predicó un mensaje de humildad, paz y amor. Desafió a los poderosos y denunció la injusticia. Enseñó a sus seguidores a poner la otra mejilla y a resistir la violencia. Sin embargo, a medida que pasaron los siglos, la institución que afirmaba seguirlo, la Iglesia Católica Romana, forjó un camino muy diferente. Se alió con imperios y emperadores, ejerciendo un inmenso poder e influencia política. Este marcado contraste entre las enseñanzas de Jesús y las acciones de la Iglesia que supuestamente fundó plantea profundas preguntas sobre la verdadera naturaleza de su legado. ¿Estaba destinada la Iglesia que él imaginó a gobernar con autoridad terrenal? ¿O tenía un propósito completamente diferente? La incómoda tensión entre la afirmación de la Iglesia de ser la heredera del legado de Cristo y sus acciones históricas llegó a un punto crítico en el siglo XVI. Martín Lutero, un monje alemán, encendió una tormenta de protestas que cambiaría para siempre el panorama del cristianismo. Lutero y sus compañeros reformadores argumentaban que la Iglesia se había desviado mucho de las enseñanzas de Jesús. Señalaron los mismos argumentos que hemos explorado: la falta de evidencia bíblica para la supremacía papal, el énfasis en los rituales por encima de la fe personal, la acumulación de riqueza y poder. Sus clamores por la reforma, por un retorno a la simplicidad y pureza de la Iglesia primitiva, resonaron profundamente por toda Europa. La reforma, aunque un periodo tumultuoso y a menudo violento, forzó una reevaluación de los orígenes de la Iglesia y su relación con las enseñanzas de su fundador. La pregunta de si Jesús fundó la Iglesia Católica no es fácil de responder. Como hemos visto, la evidencia histórica es compleja y abierta a interpretación. Los argumentos presentados en esta serie representan un espectro de perspectivas, cada una con sus propios matices y pruebas de apoyo. Algunos encuentran evidencia convincente del linaje directo de la Iglesia con Jesús, señalando su larga y duradera historia como testimonio de sus orígenes divinos. Otros ven una evolución gradual, una mezcla de fe y política, que finalmente oscurece las intenciones originales de su fundador. Tanto si uno está de acuerdo como si no con estos argumentos, ofrecen un examen que invita a la reflexión sobre los fundamentos históricos y teológicos de una de las instituciones religiosas más antiguas y grandes del mundo. La búsqueda de respuestas, de una comprensión más profunda del pasado y sus implicaciones para el presente, es un viaje que continúa cautivándonos y desafiándonos. Gracias por vernos. Suscríbete para apoyar nuestro canal. Paz y amor para todos.